Okay. Dice la palabra de Dios, dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las cosas que haces, Señor, por el propósito por el cual tú nos permites a cada uno, Dios mío, poder estar aquí, poder desarrollar tu palabra, Señor, poder entender. Te pedimos que uses mi vida, Dios mío, que ilumines, que obres a través de tu palabra, a través de la audiencia, Señor, y podamos entender, Señor, la base del tema, entendiendo la importancia de predicar el Evangelio, Señor, que es una de las cosas que tú has llamado a tu pueblo, Dios mío, a que cada día podamos entender de que cada día tenemos que predicar tu palabra, Señor, porque como dice tu palabra, no habíamos alcanzado misericordia, pero por ti, Señor, por la cruz, ahora alcanzamos misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, quizás no los voy a estar viendo porque, como les dije, es mi primera vez y realmente lo escribí todo porque realmente soy muy lento para memorizarme, pero vamos a empezar. Para entender, hermanos, un amplio entendimiento del Nuevo Testamento es necesario estudiar el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? A estudiar es muy diferente a leer, porque leer es algo que puede hacerse pausadamente, estrictamente como un pasatiempo, como algo casual, como si leeras un periódico, pero el estudiar sugiere o requiere labor, trabajo serio y diligente. Y esto es un gran problema, hermanos, dentro del ámbito evangélico. Un famoso teólogo suizo llamado Karl Barth escribió una vez que el pecado en el pueblo de Dios se encuentra en sus raíces en 3 problemas humanos, que son básicos, y eso es orgullo, falta de honestidad y la pereza. Y lo que quiero decir es que en el Antiguo Testamento lo que Primera de Pedro menciona es que establece bases y promesas, mientras en el Nuevo Testamento revela cómo se cumplen esas promesas a través de Jesucristo y su obra salvífica. Para esto vamos a empezar rápidamente, como les decía. Voy a dar un breve detalles, pero lo que me quiero concentrar es en la parte última del versículo. Y primero, si se dan cuenta, dice linaje escogido. Pedro continúa mencionando acerca que tenemos grandes privilegios. La frase del versículo 9 tiene un significado especial porque así fue el nombre con que el Señor llamó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Se debe aclarar, hermano, que Pedro utiliza estos conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían solamente al pueblo judío, que fue una nación escogida de Dios, pero en esta época es designada la iglesia, que es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Ahora, como les decía, linaje escogido, como vemos en el versículo 9, dice, o sea, la nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad. Y ese es el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas, la nación judía cumplía esos requisitos, pero muchas de las veces no era así. Ahora, es lo que se menciona de Deuteronomio 7:6, perdón. Otro es nación santa.
Pedro exhortó a los creyentes a ser santos, dice, porque yo soy santo. Eso mismo dijo primero a la nación judía y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina a través de su vida nacional, su vida comunitaria y su ética personal, o sea, su vida. El mundo comprendía que Jehová era el único Señor santo y verdadero. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando Israel caminaba en el desierto, muchas de las naciones sabían quién era el Dios de Israel. ¿Por qué? Por la forma como Dios se presentaba a través de la nación y cómo conquistaba las naciones. Pero como les decía, en mucha época las naciones que lo rodeaban solo veían el pecado del pueblo y no podían apreciar el hecho del reflejo del carácter de Dios. La iglesia ahora tiene, como les decía, ese privilegio y la responsabilidad de cumplir esos propósitos, por lo que se debe ser santa y reflejar al mundo que el soberano del universo, el santo y verdadero, para que los hombres puedan creer en Dios. Ahora, por cuestión del tiempo, hermano, no les voy a mencionar las demás cosas que menciona, pero como les decía, ahora no le voy a hablar del real sacerdocio, pero quiero centrarme en el último versículo 9. Dice, si ustedes miran, dice, la parte última dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque vosotros en otros tiempos que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Ahora, quiero que por un momento nos pongamos a pensar y considerar la pregunta. ¿Entendemos cuál es el propósito de la importancia de predicar el Evangelio? Y en esta tarde, o más bien, hermanos, quiero que consideremos en este día que cuando nosotros nos levantamos, entendamos la razón de nuestra existencia. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Esa es la pregunta que todos los días nos tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Entendemos la razón de nuestra existencia? O sea, si ustedes se dan cuenta, un día que Dios nos da, o sea, cada día, y sabes que el día de ayer ya no es el mismo de hoy. Hermanos y hermanas, hoy en esta mañana quiero que entiendas que tu vida será una vida de reto, decisiones que debes de tomar, pero quiero que entiendas que lo que hagas va a definir tu vida cada día y tu persona que reflejas a Dios. O es si Dios mora o simplemente que vives una vida de mentira. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, hermanos, como les decía, quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Has considerado cuál es la razón por la que Pedro está mencionando aquí? El propósito por el cual Dios nos permite vivir un día más de vida. ¿Somos conscientes de que nuestra vida es frágil? ¿Sabes que vas a morir un día? ¿Sabes que quizás no puedas vivir hoy? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida en este mundo? De mentira. O sea, si te das cuenta, hermano, o sea, todo lo que estamos viendo alrededor de nuestra vida, o sea, este mundo está lleno de engaño, de aborrecimiento de la palabra de Dios. O sea, entiendes que todo el mundo solo ofrece algo pasajero, que todo lo que el mundo ofrece es vanidad, pero que la palabra de Dios es eterna. Ahora, todo lo que tú ves, hermano, hermana, todo lo que tú vayas a tocar en tu vida, o sea, estoy hablando del trabajo quizás, o sea, sabes que un día va a desaparecer, pero como les decía, quiero mencionar 2 ejemplos en la Biblia. Y una persona que Dios le habló y predicó. ¿Y a quién me refiero? A Noé. Noé en Hebreos 2:5 dice, y si no perdonó al
antiguos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, la Biblia dice que Noé predicó alrededor de 120 años, que fue en Génesis 6:3, dice que Dios limitó la duración de los humanos, dice alrededor de 120 años. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Noé, Dios le dice a Noé, hey, vas a construir un arca, voy a traer, que lo que hablas, Génesis 6:3 dice que Dios limitó la vida del ser humano 120 años. Cuando Dios le dijo eso a Noé, dijo, voy a traer un diluvio, Noé empezó a predicar. Hay eruditos, estudiosos, que quizás no fueron 120 años, pero fue más o menos acerca de esos 120 años. Pero Noé nunca descuidó eso. Noé todo el tiempo predicaba la palabra de Dios. Y Noé, por otro lado, no dejaba de construir el arca. Ahora, quiero mencionarles de otra persona en la Biblia, que nos menciona que al principio no quería llevar el mensaje de Dios, pero Dios tiene que disciplinarlo. ¿A quién me refiero? A Jonás. Ahora, todos conocen el libro de Jonás, pero como les decía, por causa del tiempo no vamos a hablar mucho del libro de Jonás, pero mientras yo estudiaba el libro de Jonás, en toda la estructura del libro de Jonás se le daba el título el odio de Israel hacia Siria. Eso es lo que hace Jonás. Jonás simplemente no quería ir a predicar a Nínive. Y Jonás conocía el amor de Dios, su carácter, al contrario, fue lo contrario. No lo motivó a amar a otro. Al profeta le disgustaba el amor de Dios, al menos que él fuera el beneficiario de ese amor. Mientras él tuvo la calabacera que al final del libro de Jonás se menciona, él era el hombre más feliz del mundo. Mientras Dios lo rescata a Jonás de su manera de vivir, Jonás simplemente no entendía el propósito de predicar el evangelio. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, hay una palabra y quiero mencionarlos, y me refiero a la palabra quietista. ¿Qué es una palabra quietista? Pero como les decía, primero, muchas de las veces, como decía, pero después de que Dios disciplina a Jonás, simplemente Jonás, como ustedes saben, fue y predicó. No se requiere mucho estudio, no. Pero fíjense, ahora déjenme mencionarle que es un quietismo, para que entendamos. El quietismo es un axioma más famoso del quietismo, es irse y dejar a Dios. Otra frase que lo describe es, yo no puedo, Dios sí puede. El quietismo enseña que la vida cristiana no es más que una sumisión pasiva a Dios, quien va a vivir la vida totalmente por nosotros. El quietismo, fíjense, fue popularizado por los antiguos cuáqueros. Y los cuáqueros, también conocidos como la Sociedad de Amigos, son miembros de una comunidad religiosa cristiana protestante fundada en Inglaterra en el siglo XVII por George Fox. O sea, los cuáqueros decían, la adoración cuáquera puede ser simplemente en silencio y no programada, o incluir servicios con músicas y predicaciones. Y en ese tiempo también salió un libro que lo escribió Charles Finney y especialmente Anna Whitall Smith,
Dice, fue una famosa exposición con un libro, El secreto cristiano de una vida feliz, que se ha convertido en uno de los más importantes tratados de las enseñanzas. Este versículo favorito del quietismo son, o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honrar y otro para deshonra, que lo dice en Romanos 9:21. Pero déjenme mencionarles 3 puntos del quietismo. El quietismo, desestimar la lucha espiritual del quietismo puede llevar la idea de que no es necesario luchar contra el pecado o la tentación o predicar, ya que Dios lo va a hacer automáticamente. Ese es un quietismo. O sea, ¿para qué yo predico? ¿Para qué yo oro? ¿Para qué yo lucho contra el pecado? Si Dios lo va a hacer por mí mismo. Y ese es un quietismo. Ahora, otro carácter del quietismo es el desprecio por la gracia. Se puede interpretar que la gracia divina es un remedio solo para los débiles, mientras el quietista cree que puede alcanzar la perfección por sí mismo. Otro punto del quietismo es pasividad en oración. El quietismo puede llevar a una oración pasiva y contemplativa en lugar de una oración activa y de súplica. Este es un quietista. En otras palabras, hermanos, el quietismo en nuestro lenguaje popular es una persona perezosa, una persona hereje, una persona orgullosa, una persona idólatra. ¿Por qué les digo idólatras? Porque se ha criado en su corazón, en su mente, a un Dios suave. Por eso, no toda la iglesia, pero por eso tenemos ese problema. ¿De qué? De no predicar el evangelio. Eso es lo que es el quietista. Como le decía, es perezosa, hereje, orgullosa e idólatra. Ahora, como les decía, ¿por qué el quietista es una persona hereje? Le voy a decir por qué. Porque si ustedes saben, en la Biblia se menciona mucho de la herejía, de cuando alguien blasfema el nombre de Dios y cambia el mensaje de Dios. Pero un hereje es una persona que dice, esa persona se salvó porque yo le prediqué del evangelio. Eso. Ahora, y el quietista es una persona que dice, como les decía, ¿para qué predico si Dios ya tiene en su sola potestad quién va a ser salvo y quién no? O sea, es una persona que detiene en predicar por X excusas: cansancio, trabajo, la edad, o simplemente el quietista dice, yo no sé hablar, ¿para qué voy a predicar? Otro, la gente no escucha. Ese es el quietista, esa es la mentalidad del quietista. Dice, ¿para qué si la gente no escucha? Llegué cansado hoy, no quiero predicar, no sé hablar. Y ahora, fíjense cómo, regresando a Jonás al entrar por la ciudad, dice que caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, si se dan cuenta, es una predicación breve. O sea, no se requiere, como les decía, sí se requiere por un lado estudio, como al principio les decía, para entender, para tener un amplio entendimiento del Nuevo Testamento es necesario estudiar también el Antiguo Testamento para poder entender. Entonces, como le decía, el quietista dice, la gente no cree, la gente no escucha. La pregunta es, hermano, ¿cuál es tu excusa?
¿Cuál es tu excusa de no predicar el evangelio? La cruz de Cristo. Lo que yo mientras, lo que decía el hermano Tico, es el tema de expositores que era proclama la palabra. Proclama, predica, habla, especialmente la cruz de Cristo. Fíjense, pero el Hijo de Dios predica por algo que Dios ya había predestinado. O sea, existen dos cosas: la predicación del evangelio y la soberanía de Dios. No quiero que me malentiendan, hermano. La gente no se va a salvar porque tú le prediques si no existe la soberanía de Dios. Eso. La soberanía de Dios y la predicación del evangelio van juntas. Juntas. Y eso, pero si nosotros no predicamos, hermanos, ese es el problema. Ahora, sin el evangelio no hay personas que puedan ser salvas, no hay vida transformada, no hay iglesia, como dice Romanos 10:13. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Sí ven? ¿Cómo van a escuchar la gente? La predicación, hermano, es esencial para las personas puedan oír y creer en Jesucristo. Ahora, fíjense, un hermano hacía un comentario y mientras yo estudiaba me encantó este comentario de este hermano. Dice: ningún verdadero creyente podrá seguir creciendo en su fe si no podrá luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en él, al menos que continúe aplicándose ese evangelio cada día. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra fe no va a ir creciendo al menos que no nos apliquemos el evangelio. ¿Cuál evangelio? La cruz de Cristo. Ese es el evangelio. Cuando tú vas y tú sales y predicas, vas a predicar la cruz de Cristo. Eso, esa es la razón. Y como le decía, fíjense, déjenme terminar de lo que decía este hermano. Dice: por esta razón el diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Y si no pueden reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no pueden diluirlo, es en distraernos en otras cosas para que no prestemos al evangelio de la atención que debemos prestarle a la iglesia. Eso es lo que hace el diablo. El evangelio lo que hace es que lo detiene. ¿En qué sentido? Si ustedes se acuerdan, cuando Pablo dice que iba a ir y llevar el evangelio, dice: Satanás se impidió. ¿Pero en qué sentido? En llevar el evangelio. Ahora, como les decía, esto es lo que hace el diablo. Puede detenerlo a que tú no lleves el mensaje, puede cambiar el mensaje, puede mezclarlo con las cosas que hoy existen en el mundo, o puede cambiar su interpretación, o simplemente puede que haga que el mensaje sea un mensaje muy suave. Eso. Por eso existen muchas herejías donde dice: Dios te quiere próspero, Dios no te quiere pobre. Por eso existía eso de que la materia era mala, pero lo espiritual era bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía Satanás. Diluirlo, cambiarlo. O sea, el punto es que el diablo, hermanos, hará todo lo que esté a su alcance para que el mensaje del evangelio no sea debidamente proclamado. Eso es lo que hace el diablo. Por lo tanto,
Si nosotros queremos ver a los pecadores venir a Cristo en arrepentimiento y fe y queremos promover el crecimiento espiritual en la iglesia, es necesario que amemos, protejamos, proclamemos con pasión y con convicción el Evangelio. Eso. Ahora, hermanos, quiero que nos pongamos a pensar hoy en día. Cada día que tú te levantes, cada día que entendamos que todos los días tiene 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, quizás te pongas a pensar que tantas personas están muriendo hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, en el Medio Oriente, Ucrania con Rusia, en Asia, Ucrania con Rusia, y en el Medio Oriente, judíos con palestinos. Y mientras estudiaba esto, me ponía a pensar acerca del servicio militar. Y dentro del servicio militar, como decía, hay muchas posiciones, rangos, como la marina, como el del avión, todo eso. Pero una de las cosas que encontré era que había un servicio donde a ciertos militares se les asignaba llevar alimentos. Y hay militares que se les llenan los aviones de comida empaquetadas y van a los lugares, como si ustedes han oído en el Medio Oriente, cómo van los aviones y dejan caer el alimento para que la gente coma. Ahora, si un militar que lleva la comida se niega a obedecer esas órdenes, es considerable un desobediente militar, el cual recibe como consecuencia disciplinas, cargos legales, expulsión de la fuerza militar, cárceles o hasta ejecución o la muerte, dependiendo la causa. A eso es a lo que me refiero, hermano. Estamos en una guerra espiritual 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, hermanos, donde la gente necesita de que le lleven ese alimento espiritual. Lo que hace ese militar de llevar comida y dejar caer sobre el avión, tú eres ese militar, hermano, tú, hermana. Tu deber es que lleves ese mensaje, ese alimento espiritual, el Evangelio, de alguien que les predique, donde el pueblo de Dios le lleve esa comida, como les decía, para que ellos conozcan la cruz de Cristo, la gloria de Dios. Cada vez que te levantes, hermano, hermana, quiero que consideres que cuando predicamos no vamos a hablar de nosotros, sino de Dios, de la gloria de Dios. Cuando el grupo en el cual nosotros salimos cada miércoles 2 veces a la semana, hermano, cuando oramos nosotros, porque esa es una de las cosas que siempre ponemos, antes de salir, oramos, y que Dios use nuestras vidas, que no sea que nosotros llevamos solamente nuestras propias palabras, sino que Dios use nuestra vida para poder llevar el Evangelio. ¿Sabe qué es lo que pedimos? Ahora, como les decía, no es que nosotros somos nada, no. Pero una de las oraciones es, Señor, levanta personas que puedan llevar tu Evangelio, que puedan entender cuál es el propósito de nuestra existencia. Ese es uno de los temas que he estado dando a la gente, y es, ¿cuál es la razón por la cual Dios te ha creado que existes en esta tierra? Y eso es, hermano, hermana, ¿cuál es la razón? Eso, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos crió? Pueblo de Dios, no es que te quedes callado, callada, es que prediques constantemente. Hermanos, somos llamados para servir en el propósito de Dios y andar en su camino. Deja que te recuerde antes que te salgas de aquí y enfrentemos nuestra vida cotidiana de nuestra vida, la importancia de nuestro diario vivir, que, o sea, no hay ni un punto muerto ni un punto vivo, sino no es que si tú quieres predicar o no quieres.
sino simplemente este es un privilegio de Dios, es un regalo de Dios el anunciar la salvación. No podemos vivir como dependiendo de nosotros mismos, que tú eres dueño de tu vida, que tú eres independiente o simplemente que nosotros somos eternos. Una de las cosas es que debemos de decidir, hermano, hoy qué vamos a hacer. Es seguir andando como que no tenemos necesidad de compartir la salvación de Dios que nos dio. Por eso Romanos 2:10 es lo que dice. Dice que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es eso. Considera esto fue un propósito también en la creación de Dios. El predicar es algo que es desde el principio, desde que Dios crió a Adán y Eva. Nunca se ha anulado. Ahora, ¿por qué? Les voy a decir. Cuando Adán y Eva, Adán y Eva no solo fueron criados para comer, o simplemente caminar en el huerto, o simplemente ponerle nombres a los animales. Ellos fueron criados para reflejar la gloria de Dios y anunciar su palabra a sus descendientes. Ahora, recordemos que a Adán se le dio esa orden de decir, de todo árbol podéis comer menos del árbol del bien y del mal. Y cuando la serpiente llega a Eva, y Eva le dice lo mismo, dice, de todo árbol podemos comer menos del árbol del bien y del mal. ¿Cómo creen ustedes que Eva supo de eso? Dios no le dijo a Eva, Dios se lo dio a Adán. Adán tuvo que enseñarle a su esposa. Y es eso, el mandato de Dios. Eso es lo que Adán hizo. Ahora, como les decía, estamos en una guerra espiritual donde uno de los propósitos de Dios, donde más el diablo ataca, no es en nosotros, hermano. No es en tu trabajo, no es en tu dinero, no es en tus propiedades, sino el punto central donde el diablo ataca es que tú no prediques la cruz de Cristo. Eso, que tú no hables de la salvación por medio de la cruz de Cristo. Pregúntate, cada día que tú avances en tu vida, ¿está nuestra vida dedicada en la obra de Dios o no? Y como les decía, hay que considerar si estamos en nuestra vida, estamos en una vida de fantasía o no. Como les decía, hermano, quiero que hagas una pausa en tu vida y reflexiones sobre la realidad de nuestra existencia. No fuimos creados para no hacer nada, para depender de nosotros mismos. No hagamos como si nunca necesitamos de una salvación de nuestros pecados. Recuerda que eres salvo. Eso significa que eres un siervo de Dios para anunciar de la gloria de Dios. Como les decía, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a la guerra, un guerrero no decía voy a enfrentarme al enemigo y se iba como él quería sin las herramientas adecuadas, o simplemente iba a su propio orden, o quizás tomaba un camino que él quería irse, sino al contrario, un soldado esperaba la guianza del rey y con las herramientas adecuadas. ¿A qué me refiero a esto? Es que nosotros no vamos por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Déjame decirte que vivir para Dios no es fácil. Nos cansamos, quizás nos afligimos, quizás nos desanimamos, quizás vienen problemas, pero déjame decirte que cuando tú te niegas a ti mismo, requiere sacrificio. Cuando tú hablas de Dios, predicas, y si predicas, eso es tu fortaleza. Porque entendemos que todo depende de Dios en eso. Y le digo, la verdad le digo que
es donde nosotros tenemos que escoger sobre la verdad, la mentira, la justicia, sobre la comodidad, a Dios o Satanás, la gloria de Dios o simplemente nuestro egoísmo. Cada vez que salgas durante tu diario vivir, quiero, hermano, que consideres que cuando tú pierdes la vista en ti mismo, vas a entender que lo que importa solamente es la gloria de Dios. Antes que salgas de la puerta, antes que salgas a tu rumbo donde vamos a ir cada mañana, hermano, me exhorto, hay que ponernos en oración cada día en la mañana, orar y decirle a Dios: Señor, usa mis labios para hablar solamente de tu gloria. Puede ser en tu trabajo, donde tú vayas. Y esto es lo que les exhorto, hermano. Cada mañana que nos levantemos es: Señor, ilumina mi mente para poder hablar de tu evangelio. Y como les decía, le quiero mencionar unos puntos para el propósito de predicar el evangelio. Son 8 puntos que les quiero mencionar. Ahora, uno es que el predicar la palabra de Dios es un mandato de Cristo. Y Jesús encomendó a sus seguidores la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que se menciona en Mateo 28, 19 y 20. El segundo es amar a tu prójimo. Comparte el evangelio, es una expresión de amor hacia los demás, ofreciéndole la esperanza de salvación y la vida eterna, que se menciona en Romanos, lo que el hermano leyó al principio. Otro punto es el desarrollo de la fe. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Al escuchar el mensaje, el evangelio, las personas pueden desarrollar fe en Jesucristo y experimentar una transformación en su vida. Cuarto punto, la salvación. El evangelio es el medio por el cual Dios llama a las personas a la salvación y las libera del pecado. Quinto, es la santificación. Predicar el evangelio ayuda a los creyentes en su fe a vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios, al recordarnos constantemente la obra redentora de Cristo, que se menciona en 2 Timoteo 3, 16, 17. Quinto, la glorificación de Dios. Al predicar el evangelio se exalta el nombre de Dios y se reconoce su amor y su gracia manifestado en Jesucristo. Número 7, fundamentos de la iglesia. El evangelio es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia y la base para la unidad entre los creyentes. Y por último, el octavo es: predicar el evangelio es un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente, compartiendo la experiencia personal con Cristo. Ahora, la obediencia es evidencia en la salvación. La Biblia dice que Jesús es el autor de la salvación eterna a aquellos que lo obedecen. Permanecer en silencio es un pecado. Si no predicamos el evangelio, es un pecado. Tan pronto, si ustedes recuerdan Hechos, tan pronto el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, los apóstoles empezaron a salir y a predicar el evangelio. Dios le había concebido una vida eterna a la humanidad moribunda. No pueden quedarse en la habitación. O sea, los apóstoles no se quedaron en la habitación, sino al contrario, ellos salieron de la habitación para poder predicar el evangelio. Ahora, el evangelismo profunda nuestro caminar con Dios, profunda nuestra gratitud por la cruz. Mientras predicamos continuamente la cruz, profundizará nuestro entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Nos encontramos practicando lo que predicamos, por lo que estaremos pensando frecuentemente en la cruz. ¿Qué significa? Mientras tú constantemente predicas, mientras tú constante hablas de Cristo, simplemente
nuestra forma de pensar será constantemente hablando. Eso. Ahora, predicar el Evangelio es un deber y un privilegio para todo cristiano. Una forma de obedecer a Dios, amar al prójimo y participar en la obra de salvación que Él ha indicado. Y eso es lo que significa la predicación, solo hablar de la gloria de Dios. Y como les decía, el verso 10 dice: vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Para concluir, si no entendemos de la predicación la importancia de reflejar la imagen de Dios, el carácter de Dios, decía alguien, simplemente estamos perdiendo el sentido de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestra existencia es predicar. Como les decía, cuando Dios crió a Adán, esa fue la razón de su existencia, predicar. ¿Y qué significa predicar? Reflejar la gloria de Dios. Eso, hablar solamente de Dios, no de nosotros. Ahora, para el cristiano, el Evangelio no es solo un evento pasado donde decimos, bueno, Dios ya me salvó, gracias a Dios, y se acabó, y seguir adelante. Al contrario, sino es una verdad que transforma continuamente nuestra vida. Es el fundamento para la obediencia, santificación y la esperanza en la vida eterna. Aún es algo que nos motiva a extender la gracia de Dios a aquellos que no la conocen. El Evangelio es la base de la fe, la gracia de Dios y la salvación a través de Jesucristo por medio de la cruz. Eso, hermano. Ahora, como les decía, la iglesia está llamada para ser testigo, y un testigo es alguien que declara y demuestra. Esta es nuestra tarea principal, lo que menciona Primera de Pedro. Como cristianos, nosotros no estamos habitados por Jesús para que podamos demostrar la vida de acá. O sea, para demostrar el carácter y la vida de aquel que vive en nuestro interior. Ahora, una de las cosas que yo mientras estudiaba, es cómo la iglesia de Dios obtuvo una identidad, como lo que dice ahí, ahora somos llamados, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y mientras estudiaba eso, decía yo, ¿cómo obtuvimos esa identidad? Y es, para contestar esa pregunta que yo me hacía, la respuesta es simplemente obvia. Recibimos nuestra identidad de Dios. De hecho, la identidad es nuestra relación con Dios. Fuimos escogidos por Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos separó para ser santos. Dios nos vistió con el cargo de ser un sacerdote real. Ahora, Pedro 2:9, como le decía al final, dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, la luz en que vivimos es la luz de ser escogidos, compadecidos, pertenecientes, santificados y sacerdotales. Y llegamos así porque Dios nos llamó de las tinieblas a esta luz maravillosa. Como le decía, si miramos todo esto, los descriptores, hermanos, que lo que Pedro define a la iglesia, podemos resumir que el propósito de la iglesia es entrar en una correcta relación con Dios por medio de la adoración, propiciar la edificación del cuerpo de Cristo vía los diferentes medios de la gracia de Dios ha puesto para beneficio de la iglesia,
el anuncio del Evangelio a los perdidos, quien aún no han sido llamados de las tinieblas a la luz, de manera que la iglesia, siendo poseedora de la palabra profética más segura y siendo llena del Espíritu mismo de Cristo, ella sirve de faro que alumbra el camino que lleva a Cristo. En otras palabras, nosotros somos la luz para llevar el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: nadie enciende una lámpara y la coloca debajo del almud, sino que la coloca en un lugar abierto para que la luz llegue a todos los vivientes del alma. Y eso, hermano, como les decía, Dios ha trabajado en mi vida. Dios realmente es asombroso, ¿verdad? Yo al principio realmente tiene años que el hermano Luis me impulsaba a estudiar, y simplemente decía que sí, pero como el teísta, como la palabra que les decía, el quietista, simplemente me hacía perezoso. No quería estudiar. Ponía mi excusa, mi trabajo, o llegaba cansado, no tengo tiempo, o simplemente no es para mí el estudio. Pero ya después de que Dios estaba obrando, y realmente, como le decía a mi esposa, mi propósito por el estudiar todo eso es conocer más de Dios, pero a la vez poder juntamente con mi esposa irnos un día de aquí, irme a Oaxaca. Y realmente le decía a mi esposa, es para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Ese es mi propósito. Y cada vez que me pongo a orar, le digo: Dios, que esto que tú has puesto en mi corazón, yo pueda constantemente, que ese plan que tú pusiste constantemente esté en mi vida, para que yo pueda un día irme y poder predicar. Pero mientras todavía no me voy, le digo: Señor, que yo pueda predicar tu palabra aquí, llevar aquí. Y como les decía, cada miércoles que nosotros salimos, eso es lo que pedimos, que Dios use nuestras vidas, que Dios levante personas, hermano, personas. Como les decía, yo no sé la vida de cada quien. Quizás ustedes salen a su vecindad, a su vecino, porque el Evangelio, por un lado, es que tú enseñes a tu familia el Evangelio y que tú mismo te apliques el Evangelio. Como decía este hermano, es constantemente, en todos los días, es aplicar el Evangelio en nuestra vida. Y es que si tú lo estás enseñando en tu familia, ahora tú lo puedes llevar a tus vecinos, porque tú eres un militar. Tú eres aquel que Dios te dice: ¿sabes qué? Ve y lleva esa comida, ve, lleva el Evangelio, ve, habla de mí. Y eso es realmente nuestra vida, hermano. Es no hablar de este día gané mucho dinero, o este día terminé un trabajo que me dejó monetariamente. No, sino simplemente es que todos los días, donde quieras que estés, que tú puedas orar y decirle a Dios: Señor, usa mis labios para donde quiera que tú me lleves, yo pueda hablar de la cruz de Cristo. Pero como les decía, tenemos que aplicar la cruz de Cristo a nuestras vidas diariamente. Decía, fíjense, no sé si ustedes han mirado la película A Prueba de Fuego, no sé cómo se llama en inglés, se me hace que se llama Fireproof. Y en español, mientras este actor no podía cómo resolver su problema, él llega con su papá, que su papá es cristiano, le empieza a hablar, y ya al final, cuando él llega, está una cruz, y su papá le empieza a decir: tú no puedes dar amor
porque no tienes amor. O sea, en otra forma es, ¿cómo vas a dar amor si tú no tienes amor? Y está hablando de la cruz. Es, si tú no entiendes la cruz de Cristo, si tú no entiendes que eres un militar para llevar las buenas nuevas de la cruz de Cristo, si no lo entendemos, como decía, no entendemos la existencia por la cual Dios nos crió, y es para llevar el Evangelio. Eso, hermano. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra enseña, Señor, que el único propósito, Señor, por la cual tú nos criaste, por la cual, Dios mío, tú nos rescataste, dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero por la muerte del Hijo divino, del Verbo hecho carne, ahora podemos entrar, Señor, podemos hablar de tu salvación, Señor, como aquellos 10 leprosos, Señor, cuando iban camino y tú decías, ten misericordia. Esos 10 leprosos fueron sanados, pero simplemente uno llegó para darte la gloria a Dios. Esa persona, Señor, agradecida porque entendía esa sanación de esa lepra. Señor, que podamos entender, Señor, que nuestra vida diaria, Señor, solamente es hablar de ti, Señor, nada de nosotros, sino simplemente esa salvación por medio de la cruz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.